La creación. Ha habido gente que me ha preguntado cómo puede aprender a componer. Yo creo que hay una mezcla entre un don que puedas tener y muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, quizás tienes el don ahí y puedes tener el don dormido y lo puedes sacar, ¿no? Eh, yo desde muy pequeño siempre he tenido la inquietud de componer, siempre ha sido algo que, lo mismo letras, canciones que cosas de guitarra, ¿no? Claro, las cosas de guitarra es mucho más difícil, ¿no? Las canciones tampoco son fáciles, pero por lo menos para mí se me hace un poco más fácil, ¿no? La guitarra es más delicado porque aparte de la guitarra tienes también el impedimento de que tienes que dominar la guitarra. La técnica en la guitarra, dependiendo de la técnica que tengas, eh, puedes, o sea, puedes hacer lo que se te viene a la cabeza o no. Entonces, es uno de los inconvenientes que tiene el componer con la guitarra, ¿no? Que si, hombre, si dominas la técnica a la perfección es una maravilla hacer lo que se te ocurra, ¿no? Para mí el ejemplo, como en prácticamente todo, es Paco de Lucía, ¿no? Me gusta mucho la manera que él tenía de verlo, ¿no? De hecho, yo donde le doy más valor al maestro es en la creación. A ver, más valor. El maestro es que era la perfección, pero, pero donde indago mucho más y donde me fijo más y donde veo el esfuerzo tan grande que hizo y algo que me llama mucho la atención y creo que era una de las virtudes más grandes y más bonitas que tenía era que teniendo todas las facultades del mundo y toda la técnica para hacer lo que le diera la gana, nunca abusó de ella, gratuitamente. Cuando la tuvo que utilizar, la utilizó. Pero, por ejemplo, con los picados, con las escalas, si, si analizáis la obra de Paco de Lucía, todos sus discos, escalas, no sé, que puede haber un 3% quizá, un 4%, no sé. Eh, su obra es música maravillosa. Y, y entonces el concepto ese que él tiene, que yo creo que por eso el maestro Manolo Sanlúcar lo definió también, ¿no? Eso que él decía de Paco encanta al que no sabe de esto y vuelve loco al que sabe, ¿no? ¿Por qué decía eso el maestro? Porque Paco tenía la habilidad de, de hacer unas melodías muy claras, muy cantables y vestirlas de la mejor manera, ¿no? Armonizarlas de una manera magistral y muy, muy cuidadosa. Y por eso yo muchas veces digo que con Paco nunca nada es lo que parece, porque él hace unas melodías muy, muy cantables, pero lo que está detrás, lo que lo va adornando, está hecho con mucho trabajo detrás, con mucha sabiduría, con mucho gusto, con mucha elegancia. Eso es importantísimo, ¿no? Ahí es donde yo me fijo, ¿no? Lo que intento, a ver, desde mi humilde, no sé, desde mis conocimientos de lo que yo puedo hacer, mi escuela y lo que yo y el camino que yo intento seguir es ese, ¿no? Que pienso que es el más difícil, porque creo que lo más difícil de hacer en la guitarra es una melodía sencilla que suene con grandeza. Eso yo creo que es, por ejemplo, el maestro que hacía por ejemplo,
ejemplo, ¿no? Esa falseta, ¿no? Yo creo que es una genialidad hacer una falseta a cuerda pelada que suene tan flamenca y, y que tenga esa grandeza, ¿no? Yo creo que eso es lo más difícil del mundo, ¿no? Por eso yo, cuando hice lo de este viaje por las rumbas del maestro con mi amigo José Manuel León, lo hice porque tengo la opinión de que las rumbas del maestro fue lo más difícil que hizo. Que cuando digo esto mucha gente se queda con la cara un poco así. Es una teoría, una opinión que tengo, ¿no? De que las rumbas del maestro, claro, es que es muy difícil hacer una rumba de guitarra a cuerda pelada y que suene grande y que no suene tonta, o no suene barata, o no suene chabacana. La línea es muy delgada y eso el maestro lo hizo muy bien y cada rumba que hizo, desde que hizo Entre dos aguas, que a veces hay gente que como que no le da importancia, pero tú escuchas la versión de Entre dos aguas del disco Fuente y Caudal y te sigue impresionando. Porque ya no es la melodía sencilla, es la manera en que eso está tocado, es la manera que está expresado, que eso es importantísimo. La expresión que le dé a las cosas, ¿no? Y eso el maestro lo hacía de una manera increíble, ¿no? Y luego Río Ancho, y cada rumba que iba haciendo iba, no sé, era más bonita, Bichanela, Caña de Azúcar, no sé, son verdaderas obras de arte y es dificilísimo. Porque una falseta por bulería, por soleá, yo creo que prácticamente todo el que se ha puesto, el que toca la guitarra ya un poquito y se ha puesto a componer, todo el mundo tiene su falsetita, aunque tenga tres, pero tiene su falsetita por soleá y por alegría y por tal. Pero una rumba de guitarra, eso es muy complicado. Y, y yo creo que muchos guitarristas estarán de acuerdo conmigo. Así que este tema de lo de la creatividad, pues algo que yo pienso que eso, que tiene mucho de primero de saber qué quieres hacer, qué, qué quieres que salga de ti, cuál es tu concepto. Yo me pongo especies de barrera y me digo, yo no quiero pasar cuando me pongo a componer, por ejemplo, una obra para un disco, lo que sea, ¿no? Intento no pasar por ciertos sitios que están súper, hiper trillados, de cosas del maestro que ya están muy detalles, ¿no? Y que ya están, eso intento y a veces, incluso así, se te escapan porque es muy difícil, ¿no? Pero lo que sí me pongo es eso, son hay muros por donde no quiero pasar y me como mucho la cabeza para que lo que esté haciendo tenga una melodía que se pueda cantar y intentar, no sé, que sea algo nuevo, por lo menos algo nuevo para mí, que yo no lo haya hecho. Eh, y al final es buscar y buscar y buscar, plantearte. Yo, por ejemplo, cuando ahora el disco que estoy componiendo, que ya lo tengo prácticamente, me quedan dos o tres piezas. Por ejemplo, si voy a componer una granadina, me escucho todas las granadinas que haya, por lo menos los que yo tenga por ahí, ¿no? Tengo un archivo de tocadores antiguos, ¿no? De todo, yo creo. Eso gracias a mi querido amigo Luis Soler, que le mando un gran abrazo, ¿no? Tengo ahí pues, archivos de todos los guitarristas, ¿no? Flamencos, ¿no? Que grabaron. Y me escucho todo, desde el más antiguo hasta el más moderno, todo lo que haya. Porque intento meterme en la raíz, ¿no? Primero, ¿no? De ese toque. Porque creo que una cosa importantísima es que lo que hagas, si vas a hacer una granadina, tiene que sonar a granadina. Y si es una soleá, tiene que sonar a soleá, te la tienes que apañar. Ese es mi punto de vista, ¿no? No puede ser que hagas una granadina y no te enteres de que es una granadina, porque eso es una
composición en la tonalidad de granaína. Yo creo que eso es algo importante porque si no, si eso se pierde el sentido del flamenco, ¿no? Y además eso es algo que Paco de Lucía se lo curró muchísimo para seguir sonando y mira que innovó y se llevó la guitarra a un extremo, pero él se preocupó muchísimo de que le sonara al palo, ¿no? Que de hecho había una entrevista por ahí de que cuando hizo la minera del disco de Siroco, cuando él la escuchaba, decía que no le sonaba a flamenco, que no le sonaba a minera, que no antes de grabarlo, ¿no? Y lo que hizo fue ponerse un disco de Ramón Montoya y al escucharla, pues se dio cuenta de varios detalles, cambió tres cosas y, y ya a él le sonó ya a minera, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque no podemos perder el sentido, la raíz, ¿no? Eh, hay que buscar y hay que seguir buscando. Lo que pasa es que cada vez más difícil, porque como el maestro Paco abarcó tantísimo, es muy difícil, ¿no? El ponerte a buscar e intentar hacer algo nuevo, es muy complicado. Y ahí entra el problema también del momento que estamos viviendo, ¿no? Que es muy complicado, ¿no? Que es un momento en el que es muy difícil verle la recompensa a todo ese esfuerzo, ¿no? Que uno hace, ¿no? Se pegan muchas horas, está mucho, mucho tiempo, es mucha angustia, ¿no? También, ¿no? La que al final depende de lo que tú te quieras sacar de ti, ¿no? Y de hasta dónde eres capaz de forzarte o decir, "Ah, yo saco esto y ya está, ¿no?". Porque, porque claro, puedes hacer una consecución de acordes y de arpegios dando vueltas para allí y para acá, te puedes pegar 3 horas así y bueno, vale, ¿no? Cada uno tiene, no sé, cada uno tiene su concepto, ¿no? Y su manera de verlo y para mí, a mí lo que me interesa es dónde está la melodía, que me cante. A mí me gustan las falsetas de toda la vida, una falseta por bulería. Para mí una falseta tiene que tener un principio, un desenlace y un final, ¿no? Y que el ole lo veas venir ahí, que sea como una explosión, ¿no? Eso que te mantiene ahí, como una falseta por bulería, por ejemplo, te mantiene ahí y tú estás viendo el remate venir hasta que ¡buah! Remata y el ole te sale solo, ¿no? A mí eso es lo que me gusta, ¿no? Y eso es lo que yo he aprendido del maestro, ¿no? Entonces, cuento todas estas cosas porque creo que la composición, al final, lo primero es saber qué quieres hacer, saber qué es lo que quieres sacar de ti, ¿no? Cuál es, cuál es tu horizonte, ¿no? Y qué quieres contar, ¿no? Y a partir de ahí, trabajar mucho, escuchar mucha música es muy importante, estudiar, es muy difícil. Este trabajo no lo sabe nadie, lo que la guitarra supone, ¿no? El trabajo tan grande y desgraciadamente ya he hecho otro vídeo hablando de que me parecía que Irán era el país que tenía más afición a la guitarra flamenca, ¿no? El guitarrista, nosotros yo creo que vivimos siempre con esa cosa de que no se nos valora, ¿no? En nuestro país, ¿no? No se nos tiene en cuenta, ¿no? Y somos, yo creo que los que más trabajamos, ¿no? Yo creo que después de nosotros están los bailadores, pero el guitarrista trabaja muchísimo, son muchas horas y es mucho esfuerzo. Y aquí en este país, yo no sé en verano cuántos festivales de cante hay, pero no hay ni un huequecito en ninguno para el guitarrista, ¿no? Para que se haga un par de solitos, por lo menos, o sea, que podamos, te ve a los cantadores que pueden tener 80 galas en verano y los guitarristas que nos dedicamos a tocar solo es que no hacemos ni una en ese tipo de festivales, ¿no? Y no sé, no entiendo por qué con lo que la guitarra ha dado a este país y solo por la memoria del maestro Paco de Lucía, que ha hecho tanto por el flamenco, cómo no puede haber un hueco
para todos los guitarristas que estamos ahí, que en este momento no acompañamos el cante no por nada, sino por circunstancias o lo que sea, ¿no? Yo estaría encantado de seguir acompañando al cante como he hecho otras veces, ¿no? Pero somos muchos los guitarristas los que tocamos solos y no estamos en ningún festival de eso, ¿no? Ni estamos en los programas de televisión, eso es otra... Es que esto, puedes hablar de esto, es que esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces es muy delicado, ¿no? Uno habla de la creación y se da cuenta del momento en el que estamos viviendo, que pasan muchas horas. Yo aquí en esta habitación donde grabo estos vídeos me paso la vida. Y, y claro, la recompensa la ves cuando estás en el escenario, ¿no? Y, pero claro, cada vez cuesta más y esta pandemia nos ha destrozado, ¿no? A mí me ha frenado muchísimo porque yo hacía muchos conciertos en el extranjero y todo esto. En fin, es un momento difícil y delicado, ¿no? Pero yo sigo ahí encerrándome, por lo menos estoy terminando este disco porque es un disco muy especial y bueno, ya un poquito más adelante os hablaré de este disco y de más cosas que quiero hacer con este canal porque estoy muy agradecido por la aceptación que están teniendo estos vídeos, por tantísimos comentarios, por la gente que se está suscribiendo porque es una barbaridad, la verdad me está sorprendiendo y bueno, por aquí seguiremos. Yo creo que este medio que hace muchos años que amigos me estaban diciendo, ¿por qué no te pones y te pones con el canal? Y al final es una manera de estar en contacto con vosotros, con la afición, con lo que os gusta mi música y crear aquí un lugar donde, bueno, ojalá que cada vez seamos más y uno sienta que hay gente que de verdad sí le interesa y le importa tu trabajo y que te apoya y que bueno, ojalá vaya pasando esta pandemia y nos veamos en los conciertos, ¿no? Me he enrollado un poquito, espero haber ayudado a las personas que quieren empezar a componer. Bueno, espero que os haya gustado y cualquier sugerencia, aquí estoy. Un abrazo muy grande.